Hermano, estamos viendo esa transformación de los apóstoles, esas personas que eran torpes antes de comenzar a actuar con la sabiduría de Dios, esas personas envidiosas de antes, esas personas que pedían los primeros puestos, esas personas envidiosas, esas personas que no sabían cuál era su lugar en la iglesia de Jesús, esas personas temerosas de antes, ahora sufren persecuciones y llegan incluso hasta el martirio. Y es que, hermano, esa es la acción del Espíritu Santo que nos va convirtiendo, nos va haciendo personas diferentes, nuevas criaturas en Cristo. Lo viejo pasa, todo es hecho nuevo, nos va a decir San Pablo en la carta a los Corintios. Y yo quisiera hoy, hermano, que te dieras cuenta en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo de 5 al 11, dice que habían personas que creían en el mensaje de Jesucristo Salvador, los iban bautizando y así empiezan a formar nuevos discípulos y comunidades de cristianos sin dejar de asistir a los necesitados. Era bien importante. La iglesia siempre ha ayudado a los más necesitados, a los más pobres, que son los hijos predilectos del Padre. Debido a ese pecado de algunos que teniendo mucho no queremos compartir, hermano, yo quisiera hoy entonces que con María Santísima pidámosle al Padre en el nombre de Jesús que nos vaya llenando de su Espíritu Santo para que seamos esas personas poderosas, llenas del Espíritu Santo, para que cuando prediquemos no tengamos miedo y sepamos hablar con sabiduría de Dios, sacando los textos a ese mundo que está queriendo sacar ya sacó a la iglesia, está sacando a Dios de la educación, de la sociedad, y todavía queda Jesús, pero un Jesús dividido en 33,000 partes, en donde cada uno va a querer hablar mal de los demás. Hermano, eso no es evangelizar. Hablar mal de los demás es como aquella mujer que se divorcia de su esposo y solo le va a ver defectos nada más, y así son esas personas que se van de nuestra iglesia, van hablando mal de la iglesia, hermano, y no saben que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Jesús. La iglesia fue fundada por Jesús, hermano, y la iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. Y mira, hermano, lo que nos va a decir Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 5 al 11. Y mira, hermano, ¿qué era lo que ellos hacían? ¿Qué hacían ellos ya llenos del Espíritu Santo? Cómo habían personas de todos los lugares y cómo ellos entendían ese mensaje. Y dice que estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían, llenos de estupor y admiración, ¿pero estos no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Lidia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Mira, hermano, cómo la palabra se iba empezando ya a difundir, empieza a expandirse la iglesia. A través de la iglesia por él fundada, Cristo va extendiendo su reino a todos los confines del mundo, y esta expansión se va dando en etapas. Ahí los Hechos de los Apóstoles nos van diciendo los viajes de los apóstoles en Palestina, nos va hablando de la primera diáspora judía, nos va hablando de la expansión de la iglesia para el siglo II.
Y yo quisiera, hermano, hoy que por esas persecuciones iniciales, los primeros cristianos van de Jerusalén a otras partes de Judea y también van a ir a Samaria. Eso nos lo va a ir diciendo los Hechos de los Apóstoles. Posteriormente van llegando a la iglesia los gentiles, esas personas que no eran de origen judío. Ahí van los griegos, van los romanos y todo ese mundo, los egipcios, los etíopes. Y hermano, finalmente se va anunciando el evangelio a todos los confines de la tierra conocida en ese tiempo. Y entonces hoy, hermano, quisiera empezar a decir que la primera comunidad cristiana seguía estando muy ligada a las costumbres judías. Todavía recuerda, hermano, que esa primera iglesia eran de origen judío, pero que iban aceptando a Jesús. La primera comunidad cristiana seguía estando muy ligada a las costumbres judías. Y San Lucas nos va diciendo que continuaban yendo al templo a orar. Y la costumbre era hacer esa oración a las 3 de la tarde, hermano, que se hacía el sacrificio. Ahí era la costumbre asistir al templo. Pero estos cristianos se van diferenciando de los judíos con un rito singular, que es la fracción del pan, la cual celebraban en las casas. Nos va a decir Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, hermano. Hechos 2, 42, 47. Mira, hermano, cómo se reunían como los judíos en el templo y en las casas, pero mira la diferencia que va a existir. Y ahí con ese fondo, hermano, vamos a entrar a la escritura. Hechos 2, 42, la palabra de Dios dice así: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Palabra de Dios. Y mira, hermano, entonces ahí, con esas primeras comunidades, en donde la gente cada día iba creciendo, iban a partir el pan, iban al templo, pero también ya en las casas empezaban a partir el pan ahí. Ellos empezaban a experimentar ese gozo, esa paz, que cuando ellos levantaban sus manos al cielo, sucedían señales, milagros y prodigios. Y eso, hermano, es lo que te quiero invitar el día de hoy, para que en oración, con tus brazos levantados hacia el cielo, empecemos a cantar ese cántico nuevo, iluminados por el Espíritu Santo con esas enseñanzas de los primeros apóstoles que obedecieron a Jesús. Y ellos iban siendo transformados y cambiados, iban quitándose esa envidia, esos egoísmos. Y entonces ellos se ayudaban entre ellos mismos y cantaban. Mira, hermano, lo que cantaban ellos. Y lo que ellos se iban experimentando. Y ojalá, hermano, esa sea tu experiencia. Reúnete en comunidad, hermano, y asiste a la Eucaristía, esa fuente de gracia. Y ahí tú vas a ir experimentando que levantar tus manos vas a empezar a sentir ese gozo, esa paz. Y eso, hermano, tú lo vas a poder experimentar solamente estando en comunidad, hermano. Y es que Jesús no quiso que nos salváramos aisladamente, sino que nos motiváramos ahí en oración perseverante, con Jesús sacramentado, con todos los ángeles, con todos los santos, todos los hermanos llenos del Espíritu Santo. Nos vamos edificando, cada uno con nuestros propios dones. Unos animamos, otros exhortamos, otros enseñamos.
Y así, hermano, el cuerpo de Cristo se va complementando para que cada día más personas se vayan agregando a nuestras comunidades y podamos ser en este mundo esa luz del mundo, esa sal de la tierra, que le demos esa esperanza a un mundo que está desesperanzado, un mundo que ya no tiene fe, un mundo que ya no tiene caridad, un mundo que está enfriando ese amor de Dios que ya no se mira en cualquier lado, hermano. Nosotros somos esa iglesia fiel que Jesús compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, y por eso yo te invito a que levantes tus manos. Y es que ahí, hermano, esas fuerzas van a ir subiendo para ti, hermano. Tú vas a poder levantar tus manos porque todo eso es posible. Cuando tú levantas tus manos, Él te va a levantar, hermano, porque para Dios nada es imposible, hermano. Si tú todavía estás ahí y no has experimentado esa salvación y esa sanación de Dios, hoy es el momento que tú creas, que tu fe vaya creciendo, de que Jesús puede levantarte, hermano, ahí donde estás. Y con ese fondo, hermano, vamos a entrar a la siguiente predicación, donde tú vas a ir viendo cómo esa iglesia iba creciendo y creciendo y la gente iba sanando.